off on time today. Hoy estamos un poco tardes, I apologize for that. así que pido disculpas por eso It's at least partly my fault, y en parte es mi culpa también. probably mostly. Tal vez la mayoría de la culpa es mía. So I'm assuming we'll go for an hour 15. Así que yo asumo que vamos incluso a tener una aula de 1 hora y 15 minutos. So my laptop time is Ugandan. El problema es que el horario que yo tengo en mi computadora está todavía en Uganda. So we're going to finish 7:30 p.m. Así que según esto voy a terminar a las 7:30 de la tarde. If everyone's okay with that. Espero que todos estén bien con eso. So I'll start with a summary. Así que voy a comenzar haciendo un resumen. We began yesterday with the repeating pattern, Ayer habíamos comenzado a hablar del patrón repetitivo, but we didn't want to keep it so formal. pero no lo queríamos mantener así tan simple, We wanted to look at the Tan- actual messages, tan formal. Queríamos hablar qué eran los mensajes realmente de cada dispensación. how God opened up messages. Estudiar la manera en que Dios abre mensajes. And what we saw Y lo que vimos fue was that there was this development de que existe un proceso de desarrollo, where something starts really quite innocently. donde al principio algo bastante inocente llega y comienza, It's something that's really nice, algo que es bastante agradable, but it doesn't seem to challenge us pero que al principio no parece desafiarnos, because it doesn't seem to really impact us. porque parece que realmente no nos impacta So todavía. we went through the 3 dispensations we've already been through. Por lo tanto, hicimos un repaso de las 3 dispensaciones por las cuales ya hemos pasado. We identified that beginning opening message. Y hemos identificado cómo era el inicio del desarrollo de cada dispensación. In this dispensation, En esta primera dispensación it's one message. era un mensaje, It's all based on reform lines. un mensaje que estaba basado en líneas de reforma. Here it's reform lines. Aquí era líneas de reforma. And here all that it says Y aquí todo lo que simplemente acontece is that these reform lines impact your life. es que estas líneas de reformas ahora tienen que impactar tu vida. Then they now become a challenge Y ahí es cuando se convierten en un desafío, because they impact your lifetime. porque impactan tu periodo de tiempo de vida, o sea, el tiempo en el que vives. And it requires a change of Y behavior. eso requiere un cambio de comportamiento. Then the early rain, Luego, en la dispensación de la lluvia temprana, the 2520. llegan los A 2520. nice study. Es un estudio bastante agradable, bastante bueno. Many people left this movement Es cierto que muchas personas dejaron el movimiento, and still held on to the 2520 pero incluso hoy todavía creen en los 2520, because they love all of those patterns. porque las personas aman esos patrones. But that's no challenge. Pero no es desafiante, It developed into time setting. sino que cuando se convierte en la habilidad de predecir tiempo, And if you understand how that happened, y cuando entiendes cómo es que eso aconteció, it's easier to see that this is just one message. te das cuenta de que todo en realidad es un mensaje solo. So with our latter rain, Lo mismo en la dispensación de la lluvia tardía. now people really had a problem Es ahora cuando vemos que las personas tienen un problema grave, because not just the people that left, porque no solamente las personas que abandonaron, people still in the movement las personas que todavía estaban en el movimiento, couldn't understand no podían entender how a study of the King of the North and the King of the South cómo es que un estudio del rey del norte y del rey del sur, by August last year de agosto del año pasado, would be changing what a woman wore. pudo transformarse en un mensaje de qué es lo que las mujeres pueden usar para vestir. What do trousers have to do with the King of the South? ¿Qué tiene que ver los pantalones con el rey del sur? One of the purposes of this study, Uno de los propósitos de ese estudio, without going through the studies themselves, sin entrar en el estudio como tal, was to show that just as the plowing and the early rain fue mostrar que tal como en el arado y en la lluvia temprana, so with the latter rain they are connected. también como la lluvia tardía, todo estaba conectado, It's one study. sino que todas son parte de un mismo We saw the estudio. rise of a new king Vemos que hay un levantamiento de un rey who was the polar opposite of the King of the South, que es el polo in opuesto, many ways identical.
pero que al mismo tiempo son muy iguales o idénticos. They are identical Y son idénticos in these three issues, en estos tres puntos: nacionalismo, which is sexismo why the evangelicals in America y homofobia. La razón por la cual los evangélicos de los Estados have no Unidos problem with collusion. no tienen ningún problema con el asunto de que haya habido colusión entre Trump y Putin. They have no problem with Donald Trump having a close relationship with Vladimir Putin. Ellos de hecho no les importa que Trump tenga una relación estrecha con Putin, a los evangélicos, Because they like Vladimir Putin. porque a ellos también les gusta Vladimir Putin. Steve Bannon had said before the election, Steve Bannon había dicho antes de las elecciones, if only the United States could learn some lessons from Russia, si por lo menos los Estados Unidos pudiese aprender lecciones de Rusia, because Russia has it all figured out. porque Rusia parece que lo ha entendido todo. They're nationalist, Son nacionalistas, sexist, son machistas and homophobic, y son homofóbicos, which was something that Steve Bannon que es algo que Steve Bannon and apostate Protestants y los protestantes apostatados believed America could learn from. pensaban que es algo que Estados Unidos debería aprender, cosas que deben So they implementar. elected a Vladimir Putin. Así que ellos han aprendido de Vladimir The Putin. North Pole and the South Pole, El Polo Norte y Sur, in many ways, en muchas formas, are identical, son idénticos, but they have important differences. pero tienen diferencias cruciales, They're importantes, polar opposites. porque pues, son al mismo tiempo polos You opuestos. cannot get more opposite. No pueden ser, de hecho, más opuestos. And the way that Trump and Putin are opposite Entonces, la manera en la cual Trump y Putin son opuestos is not that one has a church-state relationship and one doesn't, no es de que uno tiene una relación de iglesia-estado y el otro no la tiene, which is how this movement used to define the King of the South, que es la manera en cómo el movimiento entendía el Rey del Sur, but it's that both are in a church-state sino que de relationship, hecho ambos sí están en una relación de iglesia y Estado, but in an opposite fashion. solo que en una manera opuesta. Trump is held in power by the church. Trump es mantenido en el poder por ayuda de la iglesia, The Russian Orthodox Church has power through Putin, pero la iglesia ortodoxa rusa tiene poder porque Putin se la dio. but it's a switched relationship. Entonces vemos que la relación está cambiada. In America, En los Estados Unidos it's the church that has the power, es la iglesia la que tiene el poder and Trump rules through their permission. y Trump gobierna según el permiso que ella le da. In Russia, it's Putin that has the power, En Rusia es Putin quien les da el poder and the church only has authority through his permission. y la iglesia solamente tiene autoridad bajo el permiso de Putin. So they are opposites. Así que son opuestos en ese sentido. So all of this study Todo el estudio entonces began with Pyrrhus, comenzó con Pirro, who took us to Stalin. que nos llevó a Stalin. We didn't even come to this study Ni siquiera llegamos a este estudio through the King of the North. a partir It was through understanding the King of the a South. partir del Rey del Norte, sino lo hicimos comprendiendo al Rey del Sur. The focus of this study El foco de todo el estudio de was aquí from the perspective of the South, not the North, era a partir de la perspectiva del Rey del Sur y no del Norte, because the South is the one we have not understood. porque es el Rey del Sur aquel que no habíamos comprendido antes. Every prior study of this movement, Todo estudio anterior de este movimiento, probably because many of them come from America, probablemente porque la mayoría de esos estudios vinieron de Estados Unidos, it's not bad, it's just natural. no es algo malo, es simplemente natural, That they always approach from the King of the North's perspective. de que ellos siempre abordan los estudios proféticos a partir de una perspectiva But the de, minute we're approaching from the perspective of the South, del Rey del Norte, pero una vez que comenzamos a abordar estudios desde la perspectiva del Sur, we had to define what made the King of the South the King of the South. tenemos que entonces identificar qué es lo que hace que el Rey del Sur sea el Rey del Sur. Before these studies were presented, Antes de que los estudios fuesen presentados, if you had have asked someone in this movement si ustedes le hubiesen preguntado a alguien de este movimiento the characteristic of the King of the South, las características del Rey del Sur, they would have answered with confusion. ellos te hubiesen respondido con confusión. No one knew. Nadie sabía. They might talk about France Tal vez hablaban acerca de Francia and antagonism to religion, y que eran antagonistas a la religión en Francia, en la Revolución Francesa, atheism, de que eran ateos communism. y comunistas.
but their answers are always vague. Pero todas esas respuestas son siempre vagas. They couldn't give a proper prophetic explanation. Nunca podían dar una explicación profética apropiada. And I'm not saying we understand everything, Y no estoy diciendo que nosotros sí entendemos todo, but we understand this now. pero por lo menos entendemos esto. The king of the south El rey del sur is not an atheistic power no es un poder ateo, in the way it has been portrayed. en el sentido que se ha explicado antes. It is not against all religion. No es un poder que está en contra de toda religión. France was not against all religion. Francia no estaba en contra de toda religión. Neither was Stalin. Tampoco Stalin. They have no problems with the religion Ellos no tienen ningún problema con la religión, they can control. si ellos la pueden controlar. The minute you begin a study like that, Entonces, en el momento en que comienzas a tener un estudio de este tipo, you know a church equals a woman, tú sabes que una iglesia es igual a una mujer state equals man. y que el Estado es igual al hombre. And I don't know where you grew up in Adventism or out of Adventism, Y yo no sé de dónde ustedes crecieron, si dentro del adventismo o fuera, but I sat through many studies pero en muchos estudios that said that this prophetic arrangement was wrong, yo he visto de que esta manera profética de entender la mujer sobre el hombre o la iglesia sobre el therefore we Estado know that a woman should not control a man. es mala. Entonces nosotros aplicamos eso a la vida diciendo que la mujer no debería controlar al hombre. And then in the next breath, Entonces, en el siguiente respiro, they said a man should control a woman. dirían, es el hombre quien tiene que controlar a la mujer. Which is the position of the evangelical church. Que es de hecho la posición de la iglesia evangélica. So once this study was developed about the king of the north and the king of the south, Entonces, una vez que este estudio fue desarrollado entre el rey del norte y el rey del sur, the minute you define the king of the south, en el minuto en que consigues definir qué es el rey del sur y cómo it's going to es, start impacting how we understand relationships and equality. eso directamente impacta cómo entendemos la relación entre hombre y mujer y la igualdad. So just on that basic level, Entonces, solamente en este aspecto they're básico, related. vemos que están relacionados los temas en esta dispensación, en aquella dispensación. The connecting link, Y the progress by which this turned into a open study of equality, la conexión que hay entre esos dos estudios y por qué acaba siendo un tema de la igualdad al final, came through understanding the two streams of information. viene también por causa de la comprensión de las dos fuentes de información. So we went back to this model. Así que nosotros fuimos a este modelo de aquí, How are we supposed to see the UN? la manera en la cual tenemos que ver a las Naciones Unidas. We showed Panium to Sunday law. Nosotros hemos mostrado que el periodo de Panion a la ley dominical This is the defeat of the king of the south. es donde encontramos aquí la derrota del rey del sur, This is the defeat of the king of the pero south. también 1989 es la derrota del rey del So sur. from Panium to Sunday law, Así que de Panion a la ley dominical, the south is losing power. el sur ha estado perdiendo poder. And where does that power go? ¿Y a dónde va ese poder que pierde el It sur? doesn't go to the UN. No va a las Naciones Unidas, It's absorbed by the king of the north. es absorbido por el rey del norte. So we say the king of the north is falling. Así que nosotros hemos dicho que el rey del norte ha estado cayendo. El rey del sur, perdón. That's one perspective. Esa es una perspectiva. But by falling, Pero al caer el rey del sur, its constitution is falling. disculpe, también el rey del norte cae, It's su falling constitución as a cae. republic, Es decir, el rey del norte está cayendo como but it's república, rising as a dictatorship. pero como dictadura el rey del norte está subiendo. And we've already seen that in history. Y eso es lo que ya hemos visto en la historia. 1989, the defeat of the king of the south. Es decir, en 1989 cuando se derrotó al rey del sur. So when you take Daniel 11:40 part B, Entonces cuando tomas Daniel 11:40 parte B, you could equally put it at 1989 or Panium. ustedes pueden entender que Daniel 11:40b es igualmente aplicable al 89 o a Panion. King of the south loses power. Es cuando el rey del sur pierde poder King of the north absorbed it in that history. y el rey del norte lo absorbe en esa historia. Gorbachev hoped the UN would absorb that power. Gorbachev pensaba que las Naciones Unidas debería absorber el poder del rey del sur, George Bush stepped in and said, no, pero Bush vino y dijo, no, yo we quiero el have a poder. new world order. Nosotros vamos a tener un nuevo orden mundial America is going to lead. en el cual Estados Unidos va a liderar. Everyone else can follow us. Todo el mundo tendrá que seguirnos a nosotros.
So, you know there's one Iraq war in this history. Sabemos que en esa historia hubo una guerra en Irak. Whether you want to talk about that Iraq war Piensa que quieras referirte a esa guerra de Irak del 89 al 91 or the 2003 Iraq war, o la guerra de Irak del 2003. it's the same story. Es la misma historia. It's a UN that has no say. Es las Naciones Unidas que no tienen la voz de detener a Estados Unidos. No power, No tienen poder, except as permitted by the United States. excepto aquello que Estados Unidos les permite hacer. So as this was taught, Entonces, al enseñar esto we de had aquí, to discuss these three world orders: tenemos que discutimos acerca de los tres diferentes tipos de orden mundial. multilateralism, El multilateral, globalism, que sería or a globalismo, strong UN. que significa simplemente unas Naciones Unidas poderosas, Bilateralism, o el bilateralismo, two superpowers. en la cual hay dos superpotencias, Unilateralism, y luego el unilateralismo, one superpower. donde solamente hay una. We know that we're going from bilateralism to unilateralism. Y sabemos que nosotros hoy estamos yendo en dirección del bilateralismo, yendo al unilateralismo. And the United States, at the end of the world, will bring in that world order. Y serán los Estados Unidos quien al final del mundo establecerán ese nuevo orden mundial unilateral. It already is. De hecho, ya lo es. We come to our history, Cuando llegamos a nuestra historia de and acá, in here is a 2016 election, tenemos las elecciones de 2016 and you have two presidential candidates, y vemos que hay dos candidatos presidenciales, Trump Trump and Clinton. y Hillary Clinton. Clinton, Is a globalist. ella era una globalista. Trump Trump is a nationalist. era un nacionalista. So going back to 2016, Así que volviendo al 2016, some people are saying algunas personas han dicho, we have to accurately predict who the last president of the United States is. algunas personas dicen, o sabíamos que en 2016 debíamos saber quién era el último presidente. And many people say it has to be Trump. Y muchas personas dijeron, ese último presidente tiene que ser Trump. But other voices are raised, Pero otras voces también se levantaron en 2016 say don't say that. y dijeron, no digas eso. You might end up humiliating the movement, Tú tal vez termines humillando al movimiento looking like a false prophet, y vas a hacernos parecer como falsos profetas. because Clinton is the globalist, Porque Clinton, ella es la globalista. and we all know her connections to the UN, Y todos sabemos las conexiones que Clinton tiene con las Naciones Unidas. and they're the ones that we hate. Y de hecho, ellos son las personas que nosotros odiamos. So it prevented this movement Así que eso evitó que nuestro movimiento, standing by what many of us knew to be correct, a pesar de lo que muchos de nosotros sabíamos que era correcto, our conspiracy theories about globalism and the UN, pero estas teorías de conspiración acerca del globalismo y las Naciones Unidas, and even after that election, e incluso después de las elecciones del 2016, because people still held on to this fear of globalism, por causa de que las personas todavía tenían miedo del asunto del globalismo, many people said muchas personas dijeron, either candidate could have won. cualquiera de los dos candidatos pudo haber ganado. Candidate could have brought about the Sunday law. Cualquiera de los dos pudo haber traído la ley dominical. So he didn't make a mistake in not choosing Trump, Así que no se cometió un error simplemente al escoger a Trump, because they're as bad as each other. porque ambos eran suficientemente malos. I want to remind us, Quiero recordarles, when they say those things, cuando ellos dicen esas cosas, they have absolutely no prophetic logic to support it. ellos no tienen ninguna razón profética lógica para poder defenderlo. It's based entirely on their own ideas of the end of the world. Está todo basado en sus ideas erróneas del fin del mundo, Everything pointed to Donald Trump. pues todo apuntaba a Donald Trump. So our mistake, our sin of 2016 Por lo tanto, nuestro pecado del 2016, of refusing to accurately predict who would be the es president, decir, fue no haber rehusado predecir quién era el último presidente, fue nuestro pecado. is not properly dealt with Y no fue abordado de manera apropiada until October 2018. hasta octubre del 2016. And then there are 2018. three messages, Y luego los tres mensajes all linked. que se juntaron.
but people divide them. Pero las personas han And dividido they los tres did on the mensajes. day. They did that on the day. They divided them. Y lo hicieron en aquel mismo día. November 9. El tema del 9 de Is noviembre. time setting the test? ¿Será que la prueba era la marcación de tiempo definido? No. No lo fue. So that didn't test anyone. Eso no probó a nadie. King of the North, King of the South. La luz del rey del norte y el rey del Did sur. that test anyone? ¿Será que eso probó a alguien? No. No. That's this first opening up message that challenges no one. Este fue la apertura de ese mensaje inicial que no desafió a nadie. Then we have two streams. Pero luego cuando llegamos al tema de las dos Now this fuentes, challenges people. ¿será que las dos fuentes de información desafió a This alguien? tests. Eso Because people have to identify probó a las personas porque tenían que identificar. Clinton was good, Trump was bad. Precisaban identificar que Clinton era buena y Trump malo. And this hurts on every level. Y eso hirió en todos los The reason niveles. it hurts Dolió en todos los niveles. is not just because there is sexism, Y dolía no porque simplemente había machismo, but because of what these people stand for. sino porque estas personas defienden un cierto tipo de posición. Trump was bringing a message El mensaje de Donald Trump attacking the freedoms of these three groups. atacando las libertades de estos tres grupos de aquí. Why is he doing that? ¿Y por qué Trump atacaba? It's easy to say that the evangelicals are driven by Christian morality. Es fácil decir y ver de que los evangélicos son dirigidos por la moralidad cristiana, It's not quite so simple. pero no es tan simple como eso. There's an underlying cause. Hay una causa que está por debajo que es importante. The white people in America, Las personas blancas de los Estados Unidos, particularly the Christians, particularmente los que son cristianos, they feel threatened by extinction. se sienten amenazados por la extinción. So what they teach Entonces lo que ellos enseñan is that the white people es que las personas blancas, in America are being threatened with extinction. las personas blancas están bajo la amenaza de extinción. Correndo risco de extinção. Also in Europe, Y también en Europa, Na Europa, which is why Steve Bannon works there. que es por la causa por la cual Steve Bannon está trabajando tanto There's allá. this fear of extinction. Existe este miedo a la extinción. de extinção. Over the last 150 years, Por los últimos 150 años, 150 anos, white people there have had less and less children. las personas blancas han dejado de tener la misma cantidad de hijos. And while white people are having less and less children, Y cada vez que las parejas blancas están teniendo menos hijos, other people are having many children. los demás están teniendo más hijos. muitos filhos. Immigrants are coming in, Los migrantes entran, they're bringing in their families, traen a sus familias, Famílias, they're having more children. eles têm mais están teniendo más hijos. Muslims are coming in, Los musulmanes también they están have entrando. big families. Ellos tienen familias And it's numerosas. not the issue of just now. Y no es solamente un problema de hoy. agora. An immigrant took their job. Não é que Un inmigrante solamente te robó el trabajo. What they're afraid of is the future, Las cosas de las cuales ellos se preocupan es el futuro. what they describe as extinction. Lo que ellos describen como extinción. This is what drives Steve Bannon. Esto es lo que motiva a Steve To Bannon. protect that white Christian race from extinction Proteger a esta raza blanca de ser extinguida da extinção requires you to fight requiere que se luche to prevent immigrants from coming in, para evitar que los inmigrantes sigan entrando, to prevent Muslims from coming in, para evitar que los musulmanes sigan entrando, to try and keep a hold on China. para tratar de tener a China controle a China. bajo It's control. this fear, driven by fear, this threat of extinction. Es este miedo de extinción, todo basado So en miedo. nationalism, Entonces el nacionalismo, race, el this racismo, fear of extinction and preserving the race este miedo de la extinción y preservar esa raza blanca Esse medo de ter que proteger a raça is driving what these people are doing. es lo que motiva a las personas que It's hacen the todo main esto. issue Es el problema principal of these three. de estos tres. Why is sexism then an issue? Entonces, ¿por qué el machismo es un problema aquí? Beyond what they believe morally, Más allá de lo que ellos creen moralmente, então, moralmente why are white people having less children? ¿por qué es que las personas blancas están teniendo menos hijos? tem menos filhos.
because the women don't want to. porque ya las mujeres no quieren tener They've tantos. come out of home, Salen de casa, they've realized they can have an education, se dan cuenta que ellas pueden tener una educación, they can work, y que pueden trabajar, have a career, tener una carrera, and with that movement, y con ese movimiento they have had less and less children han tenido cada vez menos hijos cada vez menos filhos and had them later and later in life. y deciden tenerlos más tarde en sus vidas. com uma idade mais avançada. So women out of the home Então, as mulheres Así fora que las mujeres, becomes a major issue when you think about the extinction of the race. el hecho de que las mujeres estén más fuera de casa se convierte en una amenaza con el asunto de la extinción de una raza. Connected to that, Conectado a eso, ligado a isso. homosexuality. tenemos la Now they homosexualidad. speak openly about this. Agora, sobre Ahora, ellos son bastante abiertos respecto a These este punto. people don't have many children. Estas personas no tienen muchos hijos. And if you allow homosexuality Y si tú permites que la homosexualidad sexualidade to be encouraged in society, sea animada en la what's going sociedad, to happen? ¿qué es lo que va a pasar? Destruction of the family, La destrucción de la familia, less and less children, menos hijos, destruction of the white race. y la destrucción de la raza blanca. So these issues, even these three, can seem disconnected, but they're not. Así que estos tres asuntos que pueden parecer desconectados no lo están. parecem estar desconectados, eles também, na verdade, não são. It's all about this extinction narrative. Es todo acerca de esta narrativa de la extinción. And that's what's driving Steve Bannon, Donald Trump. Y esto es lo que motiva a Donald Trump y a Steve Bannon. So when he wants to win an election, Por lo tanto, cuando él quiere ganar una elección, what does he have to start saying? ¿qué es lo que él tiene que comenzar a decir? Attacking these three groups, Tiene que atacar estos tres grupos. but he focuses on nationalism, immigration. Pero su foco es en el nacionalismo, en la inmigración. These hordes from Mexico that are invading the country. Este montón de gente metiéndose Displace everyone. de México invadiendo al país y moviendo a las personas de sus lugares. So even these three issues are connected. Entonces, incluso estos tres problemas ven que están conectados. So this is presented, these two streams in October 2018. Estas fuentes de información, estas dos fuentes de información fueron presentadas en octubre de 2018. The problem is El problema fue that many people in the movement, que muchas personas en el movimiento, particularly in conservative areas, particularmente en las regiones conservadoras, the United States, los Estados Unidos and also Canada, y también Canadá, they actually think this way. ellos piensan de esta manera también. They have the exact same mindset Ellos tienen la misma mentalidad as an apostate Protestant, de los protestantes apóstatas, which once you get into the Sunday law history should be of concern. que eso debería ser preocupante llegar a la ley dominical en ese estado. That's why they're so afraid of Clinton and her globalism. Es por eso que ellos están tan preocupados de Hillary Clinton y el globalismo. E o globalismo dela. She'll bring in immigrants and destroy the United States anyway, Ellos dicen que ella iba a traer los inmigrantes y iba a destruir al país de cualquier forma, because you'll see the extinction of the race, or what they see as America. porque ellos ven entonces así la extinción de esa raza, que para ellos es los Estados Unidos. Eles chamam de América. So two streams of information was presented. Entonces las dos fuentes de información fueron presentadas. This was accepted, this was accepted, this was rejected. Estos dos puntos fueron aceptados y el último rechazado. But it was this issue of two streams Pero fue este problema de las dos fuentes that addressed the world order que es el que lidia con el asunto del orden mundial and what was driving this Trump-led movement. y también el que tiene que ver con cuál es lo que motiva el movimiento de Trump. Movimento do Trump. And it made really clear prophetic statements Y esa verdad deja claro muchas cosas proféticas, Muito claro. that Clinton's globalism could have saved the country and the de que Constitution. de hecho el globalismo de Hillary Clinton hubiese salvado a la nación. Salvado o país. That's immediately rejected by members of FFA Imediatamente. Y inmediatamente eso fue rechazado por los miembros del Futuro para América. who had already said in private Personas que ya en privado habían dicho they were supportive of Donald Trump. de que ellos apoyaban a Donald Trump, He made sense. de que él tenía sentido lo que He decía, had many things correct. de que tenía muchas cosas correctas. They'd already expressed their sympathy with his position. Por lo tanto, ellos ya habían expresado la simpatía que tenían por él. A política dele.
So they don't attack based on the histories. Así que ellos no atacaron basados en las historias. They don't attack the message based on the lines. Ou seja, O sea, no atacaron el mensaje basado en las líneas, histórias ou nas linhas. Instead, it's much more personal. sino que atacaron porque era algo personal. Eles ataque muito mais pessoal. Not that the message is incorrect. No de que el mensaje era The incorrecto. problem is much more fundamental. El problema es mucho más fundamental que eso, That I am disqualified from even having a message in the first place. que supuestamente me descalifica para yo poder tener algún mensaje en primer lugar. De poder ter uma mensagem em primeiro lugar. Because as a non-American, Porque como yo no soy estadounidense, I cannot understand American politics. no puedo entender la política estadounidense. I cannot understand Trump and Clinton Y no and puedo Obama. entender la relación entre Clinton, Obama y And the Trump. term repeatedly used was European socialist. Y el término usado repetidamente fue socialista europeo. Mencionado foi socialistas europeus. I don't say any of this to try and tarnish someone's character, Así que yo no estoy tratando de decir todo esto para atacar el carácter de nadie. but we need to understand the mindset. Pero necesitamos entender cuál es la mentalidad que estaba detrás de todo eso. We're, Modo de pensar. we're talking about the root issue of this split. Estamos hablando de la experiencia difícil de aquella separación, la raíz de la separación. There are two groups in America, Hay dos grupos en los Estados Unidos. completely opposed sides. Hay hoy en día dos lados You opuestos. see that in the impeachment. Ustedes saben que eso está ahí en el impeachment, en el We juicio call that político. polarized, A eso le llamamos polarización. the same concept. Es el mismo concepto. Society is polarized La sociedad está polarizada between the right and the left, the Democrats, the Republicans, entre la derecha y la izquierda, los republicanos y los demócratas. Republicanos and what has polarized them Y lo que los ha polarizado is which world order they want, es cuál es el orden mundial que ellos quieren, multilateral or unilateral. multilateral o unilateral. unilateral. Those that chose Trump Aquellos que escogieron a Donald Trump chose unilateral, escogieron unilateral. Unilateral. a world order Un orden mundial that saw the destruction of the UN que quería que las Naciones Unidas fuesen destruidas, Para uma destruição das Nações Unidas, that sees the UN as wicked que ven a las Naciones Unidas como débiles, como algo débil. falsos, malvados, and America must return as the global No, leader. no débil, sino impío, y que los Estados Unidos tienen que ser ese poder supremo. líder mundial. What tested them tested the Por movement. lo tanto, lo que probó a los netineos probó al movimiento. Eles também testou o movimento. Based on what type of world order they wanted, O sea, basándonos en qué tipo de orden mundial O que eles queriam. querían, but also on the world order of this movement. y al mismo tiempo el orden mundial de este movimiento. Ordem mundial desse movimento. Can you have a world order ¿Será que podemos tener un orden mundial? mundial of equality between ministries and individuals, ¿Será que puede haber una igualdad entre los ministerios y el género indivíduos, y los where individuos? each ministry Donde cada ministerio ministério has independence tenga independencia and equal voice? e sua y voz igualitaria. igual. That is a globalist movement. Eso sería entonces un movimiento globalista. This movement is globalist. Nuestro movimiento es globalista. When we have a conference in Germany, Donde tuvimos una conferencia en Alemania, you'll find representatives of every ministry ustedes encontrarán representantes de cada ministerio Representantes de todos os ministérios. who has the opportunity, but every ministry is welcome. donde se le da la oportunidad a cada ministerio y son bienvenidos. That's just a UN Security Council. Eso es básicamente como el Concilio de Seguridad de la ONU. Segurança dos Estados Unidos, das Nações Unidas. People didn't want a globalist movement Las personas no querían un movimiento globalista on two issues. por causa de dos problemas. Where does the message come from? ¿De dónde el mensaje va a venir? Viria então a mensagem. They said Ellos decían can only come from an American que solamente puede venir de un estadounidense, Americano because only an American can understand. porque solamente los americanos pueden entenderlo. é capaz de entender. Message. Entonces el mensaje Second, es uno. organization. Y el segundo, organización. Organização. Can it be organized ¿Será que puede ser organizado Organizada by leaders outside of America? por líderes que estén fuera de los Estados Unidos? Or must it be led by Americans in America? ¿O será que tiene que ser dirigido por americanos dentro de los Estados Unidos? da América. So I gave that history. Y esa fue la historia que yo hablé. I gave that history. Essa história já expliquei. The same time that Elder Jeff
says he's passing the mantle, al mismo tiempo en que el anciano Jeff estaba pasando el manto, Ele estava passando para frente o manto, he's building a way out, ele estava él también estaba preparando su salida del movimiento, sua rota de escape. an escape plan una ruta de escape, that they can enact at a moment's notice donde él pudiese implementar cuando tuviese que salir en algún momento, to change passwords para así cambiar las for bank claves accounts, y las cuentas bancarias, for YouTube channels, los canales de YouTube, all the different steps todos los diferentes pasos to retake control of the movement. para retomar el control del movimiento. And he has that plan in place as a safeguard Y él tenía ese plan bajo la manga por causa de alguna emergencia, Como seguro. to be enacted the moment this new leadership tries to touch America. para cuando este movimiento o la nueva dirigencia intentase tocar a los Estados Unidos. Tentasse assumir algum controle sobre os Estados Unidos. So, externally, Eso de manera, the Nethinims have to choose the world order they want. de manera externa, también los netineos tenían que escoger cuál es el orden mundial que ellos quieren. Internally, Internamente, the priests had to choose the order of the movement they wanted. los sacerdotes tenían que escoger el orden del movimiento que ellos querían. Ordem mundial que eles queriam. You have a polarized world and a polarized movement. Tenemos entonces un movimiento polarizado y un mundo polarizado. One side chose a dictator, Un lado escoge el dictador, unilateralism, que es unilateralismo, controlled by and from the United States. controlado desde y por los Estados Unidos. A partir dos Estados Unidos, And if you were at our conference last year, Y si alguno de ustedes vio la conferencia del año pasado, conferência you would have passado, you would have noticed ustedes hubiesen notado conta our conference is a small version of a UN. de que nuestra conferencia es una versión pequeña de las Naciones Unidas. das Nações Unidas. It's globalist. Es globalista. So the external test and the internal test. Hablamos entonces aquí de la prueba interna y So that externa. was failed at the very beginning. Y ellos fallaron eso desde el mismísimo inicio. We went through the public fights that we had. Y ya les hablé acerca de las luchas públicas que llegamos a tener durante This el movement periodo. never responds personally. Nuestro movimiento nunca responde de manera personal. I didn't defend my right to speak about America. Yo nunca defendí mi derecho Meu direito de de hablar sobre América. de The los Estados lines Unidos. defended themselves. Las líneas me defendían a mí mismo. Ipsos. Ipso. Then we have the message of late October Luego tuvimos el mensaje de finales de octubre, that the Midnight Cry was a mixture of messages from Africa, donde from supuestamente Theodore, el clamor de medianoche tenía que ser una mezcla de mensajes de África, de Teodoro, Meia-noite, uma mistura de mensagens da África e as mensagens de Theodore. so we presented the repeating pattern. Entonces se presentó Boston, Concord, Exeter. el mensaje del patrón repetitivo, Then April, Boston, Concord, Exeter, half right and half y wrong. luego en abril la acusación de mitad Now we were correcto much more open with our y disagreement. mitad incorrecto. Y hoy, en aquel momento ya fuimos más abiertos en And defendernos. those opposing us went silent. Y desde ese punto los que se nos oponían se callaron Permanecer em silêncio. They claimed to surrender their position on that subject. y dijeron haberse ya rendido en la oposición. It stayed silent until September. Se quedó todo callado desde septiembre. And in September, En septiembre, when equality is laid out formally, cuando el tema de la igualdad fue explicado de manera formal, A igualdade that same moment they split. en ese preciso instante se separaron. se separa. It had to do with equality, Tenía que ver con igualdad, Igualdade, but it was actually the organizational meetings. pero era de hecho, o assunto el problema era las organizaciones, las reuniones de organización, Where we were seen to interfere with the running of America. cuando ellos se dieron cuenta de que habría una interferencia de cómo se administraría la obra dentro de los Estados Unidos. funcionando o Ministério nos Estados Unidos. That was the chief cause. Essa foi Y ese fue la And it causa, relates directly back to two streams nationalism. esa fue la principal causa que se conecta directamente con las dos fuentes de información y el nacionalismo. a nacionalismo. Because the same time that we are presenting about equality, Porque al mismo tiempo que estamos presentando el mensaje de la igualdad, Sobre igualdade, every evening we're meeting with ministries. cada noche teníamos reuniones con los ministerios. com os ministérios. In Brazil now you have the following structure. En Brasil tenemos esta estructura específica. You have a board. Hay una, This board has a chairperson, hay un directorio que tiene un jefe, Diretor,
Then you have two separate ministries, Entonces, en esta junta hay dos ministerios diferentes, a school la escuela and evangelism department. y el departamento de evangelismo. Simply, that's the structure of Brazil. Esa es simplemente la estructura de Brasil. Simples do Brasil. We start with Future for America. Nosotros nos sentamos con el Ministerio de Futuro de América. They have worked through chaos, E eles Ellos ya han param atenção funcionado, chaos that has hurt people, ellos tenían un caos hecho en su ministerio que había herido muchas that does not personas. function. que não Era un modo de ministerio que no funcionaba y nosotros le You need dijimos, to structure yourself properly. ustedes tienen que estructurarse de manera apropiada. estrutura apropriada. All of these are mixed. Entonces, todo lo que hay aquí es una You mezcla. need to divide this, Tienes que dividir separate this, a la junta, separarla and then separate the school from the y evangelism también department. separar a la escuela del departamento de evangelismo. Or you're going to continue to have mess. O ustedes van a continuar teniendo ese desorden, ese desastre. We were willing to offer FFA, Y estuvimos dispuestos a ofrecerles a Futuro para América leading people, de que ellos dirigiesen a personas, to still lead all of this. de que fuesen encargados de cada uno de esos departamentos. We're not trying to remove anyone No hicimos ninguna tentativa de remover a or nadie take over. o de conquistar de alguna manera. All we're saying Tudo que nós estamos dizendo is that as you run America, Lo que queríamos decir es que la manera en que estás dirigiendo el ministerio en Estados Unidos, you need to structure properly. necesitas reestructurarlo apropiadamente. That was enough to be seen to interfere. Y justo allí para ellos fue suficiente de que estábamos supuestamente interfiriendo. And the same night this was presented to them, Y en la misma noche que les presentamos este proyecto o they propuesta, enacted their escape plan, ellos llevaron a cabo aquel plan de escape que tenían, prepared long in advance. que ya habían preparado bastante en I'll just antelación. remind you, Ahora les quiero recordar Judas, de Judas. he left the table. Él abandonó la mesa. When had he planned all of that? ¿Y cuándo fue que Judas había planeado todo lo que hizo? It didn't come to him at the table. Porque todo esto no ocurrió solamente en la mesa en aquella cena. All he did was enact a plan Todo lo que él hizo era un plan que él ya tenía estructurado. that he had formed before. Es decir, él solamente llevó a cabo un plan que él ya tenía hecho. Everything was laid out. Todo ya estaba preparado. He sees Christ enact organization Él vio cómo Jesús estaba colocando una organización específica among the disciples, entre los discípulos and he just enacts the plan he'd already formed. y lo que hizo Judas fue simplemente llevar a cabo el plan que él ya tenía And separates himself from the movement y se separó a before sí the shut mismo door. antes del cierre del tiempo de la gracia. But it was not something that happened suddenly. Pero no fue algo que pasó de manera repentina. So again, Así que de nuevo, we didn't defend ourselves personally, nosotros no nos defendimos a nosotros mismos de manera personal, or their attacks were personal. a pesar de que sí ellos hicieron ataques We personales went contra back to the nosotros. lines. Lo que nosotros hicimos fue hablar de las Just so líneas. happened, Y mientras aconteció eso, the defense the movement needed la defensa que el movimiento necesitaba were the same reform lines opened up 30 years ago. fueron de hecho las mismas líneas de reforma que se habían abierto 30 años antes. The reform lines of ancient and modern Israel. Las líneas de reforma del Israel antiguo y moderno. So what I want to do, Lo que quiero hacer ahora, at least for the rest of today, o por lo menos por el resto del día de hoy, Antes do dia, is focus on the key reform line that opened up. es enfocarnos en las líneas de las reformas principales que nos fueron dadas. que se abriram. It's the end of ancient Israel. Es el fin del Israel It antiguo. explains to us the end of modern Israel. Y él nos va a explicar sobre el Israel It's a moderno. history of success, Es una historia de éxito. explaining a history of success. Una historia de éxito que va a explicar otra historia de éxito. So we'll build this as a reform line. Así que queremos construir esto como una línea de reforma. When we construct it that way, Cuando la construimos de esa forma, de esta manera, we know what's reasonably possible in that history. ya sabemos qué cosas eran razonablemente posibles en aquella historia. Acontecer nessa história. We begin it at the birth,
La comenzamos con el nacimiento John de Cristo y Juan in 4 BC. en el año 4. We see the arrival of the second angel. Vimos la llegada del segundo ángel. He arrives on the scene of the movement at the baptism. Él llega en el bautismo At 27 AD, 30 en el año years later. 27, 30 años después. 27 depois de Cristo. So what I want to do is construct the template reform line. Entonces lo que ahora quiero hacer es simplemente construir la estructura de la línea de reforma, el modelo. As we would do if we were coming to the line of the De la misma 144,000. cosa, de la misma manera en que nosotros lo hacemos con la línea de los 144.000. Linha dos 144.000. We understand this would be 1989 Nosotros entendemos que esto aquí sería 1989 and 2001. y 2001. How does our reform line end? ¿Cómo es que terminó nuestra línea de reforma? ¿O cómo es que termina? With the second advent. Con la segunda venida. Now, could the second advent reasonably occur in their history? Ahora, ¿será que la segunda venida hubiese de manera razonable acontecer en aquella época? No. No podía. We have the testimony of Paul in Thessalonians. Tenemos el testimonio de Pablo a los tesalonicenses, It says, "Don't be troubled about Christ's return. donde él dice, no se preocupen por la venida de nuestro Señor, He can't come until the man of sin is revealed." porque Él no vendrá hasta que el hombre de pecado sea manifiesto. Seja manifesto. So we can't reasonably expect a second advent in that Por history. lo tanto, no podemos esperar que la segunda venida sea en aquella época. Volta de Cristo nessa história. O homem do pecado. Obrigado. But we can still see the same pattern or structure Mas ainda assim, Pero de la misma forma, o mesmo padrão, a mesma estrutura yo quiero to observar explain our own. para esa misma estructura para entender la nuestra. para nós. Was there a second advent in that history? ¿Será que hubo una segunda venida en aquel tiempo? Yes. Sí lo hubo. If you were to go to 19 MR, Si fuésemos a manuscritos revelados 40.4, 40.4, MR 40.4. 19 MR 40.4, solamente está en inglés. MR 40.4. In the days of the early Christians, Christ came the second time. En los días de la iglesia temprana, Cristo vino por segunda vez. Cristo voltou pela primeira vez. Isso é em inglês. Segunda vez, perdão. His first advent was at Bethlehem when he came as an infant. Su primera venida Primeiro fue advento ocorreu em Belém. en Belén cuando vino como niño. Criança. His second advent was at the Isle of Patmos when he Y revealed himself luego- in glory to John the Revelator. Luego ella dice, y su segunda venida fue en la isla de Patmos, cuando se reveló a sí mismo en gloria a Juan el revelador. Glória a João, o revelador. So Ellen White describes two advents. Así que la hermana White describe dos venidas, dos The first advent advenimientos. El at primero Bethlehem en as a Belén baby, como un bebé, but there's a second advent in their history. pero también hay una segunda venida en aquella historia. Christ came back to earth to meet with John. Ella dice que Cristo vino a la tierra a hablar con Juan. So we have the second advent Así que tenemos la segunda venida in 100 AD. en el año 100. On the Isle of Patmos. En la isla de Patmos. He revealed himself in glory to John the Revelator. E aqui diz, ele se revelou. Él se reveló en gloria a Juan el revelador. Now, in any reform line, there's other layers, Ahora, en las líneas de reforma hay siempre diferentes niveles o capas, like the 30 years.
como el asunto de los 30 años, or Miller's rejection of the third angel. o como el rechazo de Miller del tercer ángel. There's other layers through reform lines. Hay más niveles en las líneas de reforma. The rejection of Miller of the... Third angel, the Sabbath. Obrigado. A rejeição de Miller... Cuando Miller rechazó el tercer ángel el sábado, There's other layers within reform lines. hay muchos otros niveles también en las líneas de It's reforma. not the purpose of this study, but it's been done by other people in other presentations. No es el propósito de este estudio, pero sí fue abordado por otras personas en It otros estudios. They show the significance of the disciple John. He has a special significance. Ellos muestran la importancia del papel del discípulo Juan, porque él tiene A un significado special específico. symbol of the 144,000. Él siendo un símbolo específico de los 144,000. He was the disciple Jesus loved. Él era el discípulo que Jesús amó, We could remind ourselves y eso nos recuerda he was the only one of the 12 at the foot of the cross. que fue el único Ele era o de los 12 que estuvo al pie de la cruz. que se encontrava no pé da cruz. One separated from the movement, Uno se separó del movimiento, Movimento. 10 felt overwhelmed and ran away. los otros 10 se sintieron sobrecargados y huyeron, Ficaram em desmaio. John stood faithful. pero Juan se quedó firme y fiel. He didn't know what was happening, but he stood at the foot of the Él cross. no sabía muy bien todo lo que estaba aconteciendo, pero se quedó a los pies de la cruz. Ao pé da cruz. I'm not doing a study of John, I'm just noting his significance. Y no estoy haciendo un estudio acerca de Juan, sino simplemente hablando de cuán significativo él es. She speaks about him in Acts of the Apostles. Y él habla acerca de él en Hechos de los Apóstoles, 569, 569.1. 569. point 1 and point 3. Hechos de los Apóstoles, Parágrafos 1 a 3. Português para frente. Vou olhar em português rapidamente. en español es Hechos de los Apóstoles 454.3, 569. capítulo 56. HAP 454.3. 318.3 in Portuguese. 318.3 em português. She says that John lived to be very old. Entonces ella dice aquí que Juan vivió hasta ser muy anciano. Avançada idade. He witnessed the destruction of Jerusalem Fue testigo de la destrucción de and the ruin Jerusalén of the stately temple. y de la ruina del majestuoso E a templo. ruína do majestoso templo. He was the last survivor of the disciples who'd been intimately connected with the Savior. Como último sobreviviente de los discípulos que estuvieron íntimamente relacionados con el Salvador. So all of the other disciples had by now been died or martyred. Así que todos los otros discípulos para este punto ya habían muerto o habían sido martirizados. Estavam mortos ou haviam passado por martírio. And he's lived long enough to see the destruction of Jerusalem. Y él vivió lo suficiente como para ver la destrucción de Jerusalén. A destruição de Jerusalém. I would suggest this begins the time of trouble. Para mí eso es el inicio del tiempo de angustia. It's the beginning of executive judgment. Es el comienzo del juicio ejecutivo. John had lived long enough to see this event, João Juan vivió lo suficiente como para testificar ese evento, the ruin of the temple. la destrucción del templo. do templo. Going to paragraph 3. Yendo al párrafo 3, Para o parágrafo 318.5. John was summoned to Rome to be tried for his faith. Juan fue por consiguiente para ser Here, juzgado before the authorities, the Perdón. apostles' doctrines were misstated. delante de las autoridades. Los judíos fueron llevados a False Patmos. witnesses accused him of teaching seditious heresies. Falsas testemunhas acusaram de ensinar sediciosas heresias. By these accusations, his enemies hoped to bring about the disciples' death. Por essas acusações, esperavam seus inimigos levar em breve o discípulo à morte. So he's being accused of two things: A Juan se lo acusó de dos cosas. Duas coisas: sedition Se lo acusó de sedición and heresy. y herejía. For the Jewish people,
Para los judíos, the Pharisees got Christ on heresy. los fariseos habían supuestamente encontrado a Jesús cometiendo For the herejía también. Romans, Pero los romanos they used the accusation of sedition. usaron la acusación de sedición. Da sedição. These are Say to accuse who? To accuse Christ? Okay, sorry. What is the page 318.5. en inglés? ¿No era el mismo párrafo? page 318.3, and I'm guessing Ok, in 455.2. Spanish is 455.2. Ok, en 455.2 es donde habla la acusación de Juan. 455.2. Okay. So it's sedition and heresy. Entonces tenemos sedición y herejía. So two accusations that were brought against Christ and they're brought against John. Fueron las acusaciones que usaron contra Juan y contra Jesús. Contra João. 570.1. Luego, We're just working our way en paraphrasing el through these paragraphs. 455.4, It's the last one for this section, y está saltando algunos párrafos, for this subject. How does it begin? John was cast into a cauldron. donde dice Juan fue echado en una caldera de aceite. Isso é 319.1. 319.1. Começa João foi lançado dentro de caldeirão. So they're trying to bring about John's death by accusing him of sedition and heresy. Agora, eles Así que lo que está ocurriendo ahora es que están intentando acusar a Juan, de levar à morte João. llevarlo a la muerte por causa de la sedición y de la John herejía. was cast into a cauldron of boiling oil, but the Lord preserved the life of his faithful servant. Y ya dice, Juan fue echado en una caldera de aceite hirviente, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo. We have a death decree. Así que vemos que hay un decreto de muerte aquí. So we have the beginning of executive judgment. Entonces tenemos el inicio del juicio ejecutivo, We have a death decree. tenemos un decreto de muerte. They try to kill John, Trataron de matar a Juan, João, but they can't. pero no pudieron. They put him on the island of Patmos, Lo llevaron a la isla de Patmos and he witnesses the second advent of that y history. fue cuando él testificó la segunda venida de aquella historia. So you can see that the end of ancient Israel, Así que ustedes ya saben que el fin del Israel antiguo, even without being able to have the second advent, incluso cuando esa historia no puede tener una segunda venida literal, ocorreu o segundo advento em si. is still able to be representative of our reform line. todavía tiene las cualidades de ser representante de nuestra línea de reforma. Da linha do nosso tempo. I'll give you one other quote. Les doy más una cita. We won't read it though. No la leeremos. SL 41.2. Diferença é SL 41 And here, e página 41.2. what she does Y en esta cita que ella coloca ahí, lo que ella hace is compare and contrast. es comparar y contrastar. So back here in 570, she's going to compare and contrast Entonces, en la cita anterior de Hechos de los Apóstoles, ella también comparó y contrastó John with the three Hebrews in the fiery a furnace. Juan con los 3 hebreos del horno ardiente. In this quote, En esta cita, she's going to say that the experience of the three in the furnace are representative of the experience of the people in the time of en trouble. esta cita final, ella es donde dice de que la experiencia de estos 3 hebreos es igual a la de los Fornalha ardente. que experimentarán los del tiempo del fin. Dos. It's equivalent to whose? The three in the furnace, fiery furnace. They represent whom? Por aqueles que passaram Por aquellos que pasan por el tiempo de So angustia. John the Revelator, Así que Juan el revelador o revelador. they try to kill him, but they can't. lo intentaron matar pero no pudieron Conseguiram. God preserves his life. y Dios preservó su vida. Sua vida. In Acts of the Apostles, En Hechos de los Apóstoles, she compares and contrasts that with the three Hebrews in the fiery furnace. ella después hace la comparación con Juan y los 3 hebreos del horno. Hebreus que foram lançados na fornalha ardente.
the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. que es la historia de Mesac, Sadrach y Abednego. In this quote, Nessa citação, also found in Prophets and Kings, Y en esta cita, que también se puede encontrar en Profetas y Reyes, Profetas e Reis, en español está en SFP she's going to compare and 38.1, contrast SFP the three Hebrews in the furnace 38.1. ela vai comparar Ella compara la experiencia de las personas with God's people in the time of trouble after the close of en probation. el horno con la experiencia del pueblo de Dios después de que se cierra el tiempo de la gracia. depois da porta fechada. It's just another witness to place the experience of John in this time Es of trouble. solamente otro testimonio para explicar Para colocar a experiência la experiencia de Juan en el periodo del tiempo de angustia. John in the time of de trouble. João nesse período. Maybe the reference in Portuguese, you want to write it down, is 45.3 SA. Em português, a referência é SA 45.3. You have more pages than us. SA. So we're working backwards. Agora, nós Así que estamos trabajando para atrás, del final de la línea para atrás. fim para o começo. We want to do the line of the end of ancient Israel. Ahora queremos hacer la línea del fin del Israel antiguo, It's representative of the end of modern Israel. que es representando al Israel moderno en su final. Typifies our line. Tipifica entonces nuestra línea, There couldn't be a literal second advent, donde sabemos que no podría haber una Ter segunda venida literal, literal, when we know that Christ comes to take all of his people home. o sea, cuando Jesús vendrá y llevará a todo su pueblo al cielo, virá para levar todos os seus para casa. But we find the same template, the same structure. pero encontramos el mismo modelo, la misma Padrão, estructura. a mesma estrutura. This is the disciple John. Este es el discípulo Juan. He's one of the priests, Él es uno de los one of the sacerdotes, disciples. dos uno de los He's discípulos. faithful at the cross. Él fue fiel en la cruz He goes ahead and does his work y él va hacia adelante y cumple su trabajo for the Jewish nation and the Gentiles. para la nación judía y para los gentiles. All the others die. Todos los demás mueren He sees, observes the destruction of Jerusalem, y él ve cómo todo fue destruido en Jerusalén the y judgment of God. cómo los juicios de Dios cayeran. He has a death decree placed against him Él sufrió un decreto de muerte contra él mismo for sedition and heresy. por sedición y herejía. He can't be killed, Él no pudo ser muerto so he's put on the island of Patmos, y fue cuando lo llevaron a la isla de Patmos, where he witnesses the second advent of Christ. donde él testificó la segunda venida de Cristo. Advento de Cristo. So we've placed the beginning and end of this reform line. Entonces aquí hemos colocado el inicio y el fin de la línea de reforma. Fim dessa linha de reforma. Now to fill it in. Agora, Y ahora vamos a llenar el medio. We know that our reform lines have 5 key waymarks. Sabemos que las líneas de reforma tienen 5 hitos We have principales. the birth, the baptism. Tenemos el nacimiento, el bautismo, We have the close of probation, el cierre del tiempo de gracia, 70, el año 70, and the second advent, 100. y la segunda venida sería el año 100. I know the history of 70 AD is more complex. Yo sé que la historia del año 70 es mucho más compleja. Some might argue 68. Algunos dirán que es el año 66 66, 68. I'm okay with that. y todo bien, estoy bien con eso. I'm not trying to be specific on No, that no waymark. estoy tratando de ser muy específica con ese hito, Sobre esse mapa. But this is the beginning of executive judgment. pero aquí es el comienzo del juicio ejecutivo. So we're missing one waymark, Así que estamos perdiendo, nos falta un hito, the middle waymark. el hito del medio. The middle waymark Y el hito del medio is always which? es siempre cuál, It's the Sunday law. es siempre la ley dominical. And what happens at the Sunday law? ¿Y qué acontece en la ley dominical? Dominical. The message goes to the world. El mensaje va para el mundo. Everything before that is just preparation for this event. Todo lo que acontece antes es simplemente preparación para ese evento. It's just setting up for taking a message to the world. Es simplemente la preparación para poder llevar ese mensaje al mundo. This is when we go to work. Es aquí cuando vamos a trabajar. Trabalhar. So, for their history, Así que para la historia de ellos, when do they go to work? ¿cuándo ellos fueron a trabajar? Trabalhar.
34 AD. en el año 34. No ano 34 depois de Cristo. 34 AD, En el año 34 después de Cristo, they take the message to the Gentiles, llevaron el mensaje a los gentiles, to the world. al mundo. Prior to 34 AD, Y antes del año 34 they weren't allowed. And now, no se les permitió. They could only go to the church somente Solamente pudieron ir a la iglesia, because it's preparation to do this work. porque todavía era periodo de preparación para hacer esa obra final. essa obra. Back in this history, Agora volta. Volviendo un poco en esta if you were historia, to place yourself as a Jew in that history, Se você si ustedes se você se colocasse se colocasen como judío en esa how do you know historia, any of this is happening? ¿cómo tú como judío sabes que todo eso está pasando? isso aqui estava acontecendo. What warns you? ¿Qué es lo que te advierte que todo esto acontecía? Because it's not line upon line. Porque no es línea sobre línea lo que los They only advirtió. have Moses. Ellos solamente tenían a Moisés. How are they supposed to know what's happening here? ¿Cómo se suponía que ellos supiesen que estaban pasando todas esas cosas? Daniel 8, Daniel 8, the 2,300 day prophecy. los 2300 tardes y mañanas. So if we were to quickly consider that prophecy, Así que si rápidamente consideramos esa historia, Profecia. steal a corner of Parminder's board. voy a usar aquí un pedazo de la pizarra de Parminder. Cantinho do barão. It begins in 457 Comienza en el año 457 57. and it ends y termina in 1844. en el año 1844. So this is the 2,300 days. Esta es la profecía de 2300 años. That itself doesn't help the Jewish nation very much. Eso en sí a la nación judía no le ayuda mucho, What helps them is this division, pero lo que sí les ayuda es la división. not to scale, No lo estoy haciendo con una escala correcta, Porção. but you En have it proporción. divided into two parts. pero sabemos que esa profecía está dividida en dos partes. 490 years 490 años 50 anos for the Jews, para los judíos 810 years y 1810 años 1810 anos. for the Gentiles. para los gentiles. So you have 490 years Así que esos 490 años that are specifically for the Jewish que nation. eran específicamente para la nación judía, Which all come together que todo terminó in 34 AD. en el año 34. This is the end of the 490-year time prophecy. Esto es entonces el fin de la profecía de 490 años. So if we're to just reconstruct what that looked like, Así que si reconstruimos cómo todas estas cosas 490 years for the lucen, Jews, tenemos 490 años para los judíos, 1 week is cut off, una semana que es cortada, where God will establish the covenant. en la cual Dios va a estar estableciendo el pacto. 1 week is 7 years. Esa semana significa que son 7 años, Day for a year. o sea, usando el principio de día por año, 7 days, 7 years. 7 días, 7 años. So it takes you back to 27, Eso nos lleva al año 27, 27, then it's 31, año 34 and then 34. y el año 31 y después el año So 34. 1 week, Una semana. and then it speaks about the midst of the week. Y luego habla sobre el medio de la semana, If you la were to mitad. go to Daniel 8, 13 and 14, Si vamos a Daniel 8, 13 y 14, that's the 2,300 days. esas son las profecías de 2300 años. Then skip to Daniel 9, the explanation. e logo Y vamos luego saltar para podemos ir a Daniel 9. Daniel 9, que es la explicación. 24, verse Podemos ir a 24. Daniel 9, 24 mejor. 70 weeks are determined upon thy people Donde and dice upon thy holy city. Que 70 semanas fueron determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Sobre a tua santa cidade. This begins from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem. Y que todo esto comenzará con la profecía de la restauración. Sabe pues y entiende que desde la salida de orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí comienza la profecía. There'll be 490 years O sea, 490 años
from that point. desde aquel punto. And that it continues to break down these 490 years. Y luego Começa él continúa hablando más sobre estas 490 años. Talks about the 70 weeks, fala sobre Se refiere a las 70 semanas, 62 weeks, a las 62 semanas and then this 7-year period y luego el periodo de 7 años, divided into the 3.5 and the 3.5. dividido en 3 y medio y 3 y medio. The reason that I wanted to remind us of this La razón por la cual quería que recordásemos esto is not to do a study on the 2300 days, no era para no dar un estudio de las 2300 but tardes, to remind us of how they were to understand this time period. sino para recordarles cómo era que ellos tenían que haber entendido la profecía de los 490. They could have known as a nation when this was supposed to happen, Ellos debieron haber sabido como nación cuándo iba a acontecer ese evento, para acontecer. because that is specific time prophecy. porque era una profecía de tiempo específica. Específica. If you were to go to Desire of Ages, Si ustedes van al deseado de todas las gentes, 234.1, que es 201.1, deseado de todas las gentes, Português that is 156.3. Desejado de todas as nações, 156.3. deseado de todas las gentes, 201.1. I just want one sentence. Solamente voy a tomar una oración de aquí. The time of Christ's coming, La his venida, anointing by the Holy Spirit, his death, and the giving of the gospel to the Gentiles were definitely pointed out. el tiempo de la venida de Cristo, su ungimiento por el Espíritu Santo O Espírito Santo y su muerte y proclamación del Evangelio a los gentiles habían sido indicados en forma definida. está definidamente indicado, So she lists 4 things: Así que ella hace una lista de 4 cosas. numerando 4 coisas. the time of Christ's coming, O El tiempo de la venida de Cristo, his anointing by the Holy Spirit, su ungimiento por el Espíritu Santo, his death, su muerte morte and the giving of the gospel to the Gentiles. y la proclamación del Evangelio a los aos gentiles. gentios. Working backwards, Ahora, yendo hacia atrás, the giving of the gospel to the Gentiles. dar el Evangelio a los aos gentiles, gentios. That's pointed out where? eso está mostrado mostrado ¿dónde? 34. En el año 34. His death, Y su muerte it's pointed out where? está ¿dónde? His anointing by the Holy Spirit, Él fue ungido por el Espíritu Santo en el bautismo. the time of Christ's coming. Entonces, el tiempo de la venida de Cristo. Sorry? How is that definitely pointed out? ¿Cómo es que el nacimiento de Cristo también estaba definidamente indicado? Where is it? ¿Dónde encuentras el nacimiento de Cristo? It's the time of Christ's coming. They're talking about the first advent. Eles estão Cuando estamos hablando de la primera venida de Cristo, estamos hablando de su nacimiento. Because she's listing these in order of things the Jews were supposed to know in advance. Ella está haciendo una lista de cosas que los judíos debieron haber sabido desde siempre, da maneira o como desde el os principio. judeus deveriam ter entendido. His coming, his anointing, his death. Ella dijo su venida, su ungimiento y su The giving of the muerte. gospel to the Y Gentiles. también la proclamación del Evangelio a los gentiles. His birth. Ok, su nacimiento. Where is that definitely pointed out? Donde Onde nós el nacimiento de Cristo estaba definidamente indicado. nascimento? Sanctuary. Santuário? En el santuario. My point is, Mi punto es we're not the only ones that construct a time of the end. que nosotros no somos los únicos que tenemos que construir el tiempo del fin. Tempo do fim. They didn't have all the waymarks given to them either. Ellos tampoco tenían todos los hitos. They had to construct some. Ellos también tenían que construir algunos. We constructed 1989 and 9/11. Nosotros tuvimos que construir el 11 de septiembre y el tiempo del fin. 11 de setembro. 1989 is not in Daniel 11 verse 40. 1989 no se encuentra en Daniel 11:40. 11:40. We constructed that, Nosotros construimos eso and so did they.
Y de la misma forma ellos. The time of Christ's coming is not pointed out in the 2300-day Es prophecy. decir, en la profecía de los 2300 o 490, el nacimiento de Cristo no está definidamente indicado. profecia dos 2300 dias. As our brother said, Como nuestro hermano dijo, Christ came as a priest Cristo vino como sacerdote to fulfill the types of the sanctuary. para cumplir los tipos del santuario. Tipos do santuário. And a priest goes to work at 30 years old. Y un sacerdote tiene que empezar a trabajar a los 30 años de edad. So they could have constructed Así que ellos pudieron haber construido 4 BC, el año 4 antes de Cristo. calculated 30 years. Hubiesen podido calcular los 30 años. They could have done, maybe not had an exact time, Tal vez ellos no hubiesen tenido la fecha específica de ese but they año, had enough to know vaguely. pero sí por lo menos tenían suficiente para ver para ver el año. De forma aproximada. So when we come to this time prophecy, Entonces cuando llegamos a esta profecía de tiempo, Profecia de tempo. how many groups do you have? ¿cuántos grupos tenemos? You have one group gathered, Tenemos un grupo reunido, a second group gathered. y un segundo grupo reunido. These are both of the Jewish nation. Estas son ambos la nación judía, And then you have the Gentiles. y luego tenemos a los gentiles. So even in this time prophecy, Entonces, incluso en esta profecía de tiempo, we know that there is a work of John. I'm not ignoring that. sé que tenemos aquí la obra de Juan, A obra de João, nós estamos ignorando isso. But the midnight cry occurs here. Mas o pero el clamor de medianoche ocurre aquí. que ocorre aqui Here's the call to join. Aquí es el llamado para unirse. para juntar-se. So the first group, they're called to join here. Así que el primer grupo es llamado a unirse en este periodo de aquí. The second group are called to join in this El history. segundo grupo es llamado a unirse en este otro periodo. Para se juntar nessa história. The third group is called in this Y history. el tercer grupo es llamado para unirse en esta historia. So even in the 2,300 days, it shows you 3 distinct groups. Entonces, incluso en la misma profecía de los 2300, vemos a los tres grupos. 2 for the nation, the Jewish nation, before they ever go to work. Dos grupos para la nación, incluso antes de haber ellos comenzado su obra. Antes que eles fossem trabalhar. That whole 490-year time period, Toda esa profecía de los 490, with all its details, Todos os seus detalhes con todos is los just the detalles, preparation for the work. eran una preparación para la obra. na obra. You could say the preparation for the Sunday law, Podríamos decir la preparación para la ley dominical, Para o decreto dominical. if you were to make application. Se você si ustedes hiciesen una aplicación. So if we were to come back here, Entonces, si volvemos a esta línea de aquí, we could refer to the great controversy, nos pudiésemos referir al conflicto de los siglos. 328.1. 328.1. And I won't read it because we're out of time. Y no voy a leer esa cita porque se nos ya acabó el tiempo, I'll just paraphrase. pero la voy a parafrasear. The El 490 conflicto de los years ended in siglos, 34 AD. 328.3, donde ya dice que las 490 terminaron en el año 34 The gospel was no longer restricted for the Jewish y nation. que desde ese momento el evangelio ya no estaba restringido solamente para la nación judía. Now it's to be given to the world, Ahora tenía que ser dado al mundo, Ao mundo. just like at the Sunday law. tal como la ley dominical. The gospel is no longer restricted to Adventism, El evangelio ya no será más restringido solo para el adventismo, Restringido ao adventismo. it's been dealt with in 2 steps, sino que se hizo un proceso de 2 pasos dentro del adventismo, Em 2 passos. separated by the cross, separados en medio por la cruz, and now third step. y luego un It tercer goes paso, to the world at the Sunday law. Ele vai que cuando van al mundo a trabajar en la ley dominical. So this is the overarching structure. Entonces aquí tenemos esta estructura general superficial, Their line of the la 144,000. línea más grande, la de los Their line 144.000. of the Es como la 144,000. línea de los 144.000 para ellos en el tiempo de Cristo, Represented by John. representando aquí a Juan. John, who becomes part of that early movement, Juan, que es parte de ese movimiento temprano o inicial, answers the call of John the Baptist and Christ. él respondió al llamado de Juan He's Bautista. going to do a work prior to the 34 AD, Él hace una obra hasta el año 34 también, become part of the work in this y history, luego también fue parte de la obra en la siguiente witness the historia. executive judgment, Él vio el juicio ejecutivo aquí do juízo executivo. be charged with sedition and heresy, y fue acusado de sedición y herejía,
They tried to kill him, but they can't. Lo trataron de matar, pero no pudieron. He's isolated on the island of Patmos, Y así fue aislado en la isla de Patmos. and he witnesses the second advent Y ahí testificó la segunda venida. without seeing death. O sea que él no vio muerte. That's our template. Esse o nosso gabarito. Ese es The nuestro focus of our studies patrón. O foco Entonces el propósito de nuestros is to break estudios this template down into its fractals. es romper esta estructura y conseguir los fractales de essa ella. linha nos seus segmentos, nas suas porções. When the shaking occurred last year, Cuando la separación aconteció el año prior to the pasado, shut door, de hecho, no solo la separación, it pero could show this movement to el be led by zarandeo. God, podríamos ver que este movimiento estaba siendo guiado por Dios, Como esse movimento foi guiado por Deus. based on the line of Christ, simplemente basándonos en la línea de Cristo. placing the cross at the correct waymark, Cuando sabemos colocar la cruz en el hito correcto and seeing the experience of God's people prior to the cross and at the cross. y ver la experiencia del pueblo de Dios antes de la cruz Na cruz. y en la But cruz. we're in a new dispensation. Pero nos encontramos en una nueva dispensación. Now we need to understand the history after the cross, Ahora tenemos que entender la historia que ocurrió antes de la cruz. so we know Despu- now what to después de la believe and cruz. how to behave. Porque de la cruz en adelante ya sabemos qué predicar, cómo comportarnos, qué creer y cómo comportarnos. Because we said before, Porque como hemos dicho, Antes já tínhamos falado. there's these 4 dispensations: hay 4 dispensaciones. plowing, early rain, latter rain, Arado, lluvia temprana, tardía and this is the harvest. y la cosecha. And each dispensation Y cada dispensación begins with a message that is innocent comienza con un mensaje que es inocente and ends with a test. y termina con una prueba. So you know that this harvest dispensation, Así que ustedes saben que esta dispensación de la cosecha De colheita. there'll be a message that's innocent habrá un mensaje que es inocente, that people will think that's nice, que las personas dirán, bueno, qué interesante, that's easy, es fácil, and it's going to end with a test. y termina con una prueba. The message will develop. Pues el mensaje se desarrolla. But there are differences in the harvest. Pero hay diferencias en la cosecha. What's different about the harvest? ¿Qué es diferente acerca de la cosecha? Is there rain in the harvest period? ¿Será que hay lluvia en el periodo de la cosecha? No. No lo hay. What does rain represent? ¿Qué es lo que la lluvia representa? A message. Un mensaje. So is there a message in this history? Así que también hay un mensaje en esta historia. No. No, So no what hay. do we do with this pattern? ¿Qué hacemos con este patrón entonces? Padrão. If you kneel with me, we'll close in. Si se arrodillan conmigo, vamos a orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for this new day. te agradezco por este nuevo día. Thank you that we can gather together again. Te agradezco que nos podemos reunir de nuevo We can be reunited this side of heaven. y que podemos ser reunidos aquí del lado del cielo. Lord, many people are struggling in this time. Muchas personas, Señor, están luchando en este periodo, en este tiempo. We see people struggling with the message, Vemos personas que tienen problemas con el mensaje and connected with that, their own personal battles. y conectado con eso, las propias batallas personales de cada quien. We see the attempts to destroy this movement. Y también vemos las tentativas para destruir este movimiento, Priest by priest. sacerdote por sacerdote. Lord, I pray that you strengthen them. Te pido, Señor, que les des fuerza a cada uno. Strengthen the people that are crumbling. Dale fuerzas a aquellos que están tambaleando. Please help us to put aside our differences, Te pido que nos ayudes a colocar a un lado nuestras diferencias our petty complaints, y nuestras discusiones que son tontas y sin importancia. small complaints. May we put aside our selfishness Que podamos poner de lado, Señor, nuestro egoísmo and our pride y nuestro orgullo and see the need to unite. y que veamos la necesidad de unirnos, To not hold on to past hurts and mistakes, para que no
nos mantengamos aferrados a esos problemas pasados y heridas del pasado. Unless we do that work personally, we'll never be fit for A purpose. menos que hagamos esa obra de manera personal, no estaremos preparados para el trabajo. So I put this movement in your hands, but not just the movement, but individuals. Pongo este movimiento en tus manos. No solo el movimiento, cada individuo. May each of us see our responsibility Que cada uno de nosotros, Señor, pueda ver nuestra responsabilidad to be ready, para estar listos, both in understanding your message tanto entendiendo tu mensaje and uniting closer with this movement y uniéndonos cada vez más cercanamente con el movimiento and our brothers and sisters that compose it. y con los hermanos y hermanas que lo componen. If any of us still struggle with this concept of nationalism Si alguno de nosotros todavía está luchando con el concepto de nacionalismo and all its components, y todos sus componentes, I pray that you will help cleanse us from these ideas, te pido que nos ayudes y nos limpies de esas ideas, that we do not hinder the work que no podamos impedir el trabajo or fall away when the test becomes more trying. o que caigamos cuando la prueba sea más fuerte. I pray all this in Jesus' Lo name. pido todo en el nombre de Jesús. Amen. Amén.